Saludos amigos, en este video les vamos a enseñar un pequeño mantenimiento con PHP. Este video está dedicado para el profesor Amadís Suárez, allá en el Instituto Tecnológico de las Américas ITLA, aquí en República Dominicana. Para fines de este video vamos a usar PHP como dice y el DBMS PHP-MyAdmin. Ya para empezar, mi nombre es Dionisio Ripoll y vamos a ver, empecemos. Ya para fines de acortar el video y hacer el proceso más fácil, ya tenemos creado nuestro HTML que con un link hacia nuestro CSS que los podemos ver aquí, y también tenemos un pequeño JavaScript que lo cargamos aquí al fondo para que nuestra página cargue más rápido y después al final es que cargue también el JavaScript. Como vemos, aquí tenemos un pequeño formulario, tenemos un div con diferentes labels y otro div con más labels y botones. Entonces luego tenemos una tabla que es donde vamos a ir mostrando todos los datos. En esta ocasión vamos a tener mantenimiento de estudiantes, en la cual vamos a calcularle su promedio tanto en números como en letras. Entonces empecemos. Lo primero que vamos a hacer es ir aquí, vamos a ir a PHP-MyAdmin y vamos a crear una base de datos. Una base de datos, damos en clic en base de datos, esperamos. Entonces le decimos que nuestra base de datos en este caso se va a llamar tutor para fines de este video. Le damos a crear. Luego vemos que la base de datos se ha creado. Entonces esperamos que cargue, vamos a ella aquí, le creamos las tablas que vayamos a usar. En este caso y para fines de más facilidad vamos a crear una sola tabla, se va a llamar estudiantes, en la cual vamos a tener 9 columnas. De esas 9 columnas vamos a tener, esperar que cargue. Entonces ya cargó. Vemos la primera columna que vamos a tener es el ID con una longitud aquí de 10 y le ponemos que es autoincremento, está incrementando. Tenemos el nombre del estudiante que va a ser un varchar 30. Tenemos la matrícula que también va a ser un varchar, ponerla más pequeña de 20. Vamos a tener lo que es la nota 1, que en este caso vamos a poner que es un varchar solamente para fines, como es un tutorial, solamente en la base de datos lo que va a pasar es a guardarse esa nota, es decir que no vamos a tener que calcular nada en este caso, solamente vamos a ingresar datos. Entonces también tenemos una nota 2, bien al igual que la de arriba, es un varchar 10. Nota 3, 10. Tenemos la nota 4, otro varchar de 10. Tenemos entonces el promedio, otro varchar de 10, y tenemos el EQ, que es el equivalente en literal. Es que le vamos a decir si es una A, si es una B y así sucesivamente. Entonces veamos, ya que creamos esto le damos a guardar. Esperamos que se guarde nuestra base de datos, nuestra nueva tabla. Esperamos que se guarde. El error que me dio era porque tenía una tabla estudiante ya creada, así que la vamos a eliminar esta primero. Vamos a eliminar, vamos a OK,
Esperamos que se procese la petición. Ya se eliminó. Entonces ya tenemos nuestra base de datos y nuestra tabla creada. Lo próximo entonces es que vamos a hacer la conexión. Para eso vamos donde está nuestro proyecto, creamos un nuevo folder, cual vamos a llamar librería. En este folder vamos a tener un archivo PHP que va a ser nuestra conexión.php. Entonces ahora vamos a crear nuestra conexión. También para esto vamos a necesitar un archivo también que se va a llamar config, en el cual vamos a tener nuestras constantes para la conexión. Se llama config.php. Ok, ahora vamos a editar esto, abrirlo con Notepad++. En config nosotros vamos a definir nuestras constantes que vamos a usar para la conexión. Deseamos decir, vamos a crear la constante llamada dbHost. En esto lo que almacenamos es el host. El host en este caso es localhost. También vamos a definir nuestro usuario, que le vamos a llamar dbuser. Se va a llamar root. Tenemos también que definir nuestro dbpass o nuestra clave, en este caso dbpass, que en nuestro tutorial la clave es 1234. También definimos el nombre de nuestra base de datos, ponemos para eso dbname. En nuestro caso nuestra base de datos se llama tuto. Entonces ya tenemos nuestras constantes que necesitamos para la conexión. Ahora vamos al archivo conexión para crear nuestra conexión PHP. En nuestra clase conexión vamos a tener una constante, una instancia de conexión. Vamos a tener una clase, en ella vamos a tener un método privado llamado instancia. Entonces en esta clase le creamos un constructor. Le decimos que cada vez que se llama esa clase va a ejecutar el constructor. Entonces en el constructor decimos que de esta clase la variable instancia va a ser Noma SQL Connect. Le pasamos todas nuestras constantes que definimos nuestro archivo config. Este parámetro, como decía, le pasamos el host, el user y la contraseña para que este se conecte. Entonces le decimos que seleccione una base de datos. Entonces le pasamos el nombre de nuestra base de datos y la instancia, que es lo que se conecta aquí a la base de datos. Entonces también tenemos el destructor, que es cuando se cierra para que cierre la conexión. Ya que tenemos esto, entonces ahora vamos a crear una clase que se va a llamar estudiantes. Aquí mismo creamos un nuevo archivo, documento de texto, y le ponemos estudiantes.php. Decimos que sí. Aquí en la variable es estudiante con una pack. Decimos php. Entonces tenemos nuestra clase, se llama estudiantes. Nuestros estudiantes, entonces le definimos los diferentes atributos que va a tener un estudiante. En este caso lo ponemos público para que pueda ser accedido de cualquier parte de este proyecto. El estudiante va a tener un ID,
que van a ser en este caso lo mismo campo que tenemos en la base de datos. El estudiante va a tener un ID, va a tener un nombre, una matrícula, va a tener una nota 1, 2, 3, 4, 4, va a tener un promedio y va a tener un eco. Ya tenemos todos los atributos de nuestro estudiante. Procedemos a crearle nuestro constructor. En este le decimos que el ID cuando se cree esta clase va a ser igual a 0 y el ID que nosotros tenemos en esta clase, este ID que está aquí arriba, es igual a este ID que le pasamos. Cada vez que se construye el ID va a ser igual a 0. Entonces inicializamos todos los campos vacíos, igual que la calificación. En este caso sería promedio y el EQ todo vacío. Entonces lo próximo es seguir creando las diferentes funciones que nosotros vamos a necesitar a través que vayamos avanzando. Primero que vamos a hacer es crear una función que nos traiga todos los datos que tenemos almacenados allá en nuestra base de datos para mostrarlo. Para eso creamos una función llamada obtener estudiante. Esta función va a ser estática, que me va a permitir llamarla desde el main sin tener que tener una instancia. Entonces esta simple función lo que vamos a tener es un SQL que nos hace un cl asterisco from estudiantes, es decir, nos va a traer todo lo que tenga en estudiante. Creamos un array y creamos un result set para que ejecute nuestro query y nos traiga todo lo de este query. Entonces vamos a tener un while, vamos a decir que la fila que es una variable nueva que estamos creando va a ser igual a MySQL fetch associate rs, lo que nos va a traer todas las filas de la tabla en la base de datos. Entonces todo esto se lo pasamos al array que creamos aquí arriba llamado final. Ya entonces final va a tener todas las filas que tenga nuestra tabla en la base de datos y los retornamos. Así obtenemos todos nuestros estudiantes. Luego creamos una función aquí muy importante, que de esto va a depender mucho lo que estamos haciendo, que se llama guardar. En esta función tenemos una variable suma que va a ser igual a la suma de todas las notas dividida entre 4. Esto nos trae lo que es el promedio. Entonces le decimos que nuestro promedio va a ser igual a azul. Entonces desde aquí es donde está la lógica para determinar si un estudiante sacó F, C, B o A, que decimos que si suma, es decir, es menor o igual que 69, el estudiante, su equivalente en literal es F. Si la suma es mayor que 70 y menor que 79, entonces el estudiante obtiene una C, su equivalente en literal una C. Si es mayor que 80 y menor que 89, mayor o igual que 80 y menor o igual que 89, su equivalente en literal es una B. Y si es mayor o igual a 90, su equivalente en literal es una A. Entonces decimos, validamos que si el ID es mayor que 0, es decir, esto lo que nos permite hacer es que si ya hay algo en nuestra tabla en la base de datos, que le agregue otro más sin borrar lo que haga ya. Entonces para esto hacemos un simple query, un update a nuestra tabla estudiante. Le decimos que no, donde quiera que esté el campo nombre, le pasamos el nombre, la matrícula, la nota y así por igual con todo. Promedio, entonces EQ es igual, y esto donde el ID sea el igual
al ID que nosotros le estemos pasando en este caso. Ejecutamos nuestro query y si hay algún error que lo imprima. Entonces vamos al else. El else nos dice que si el ID no es mayor que 0, es decir, que va a ser nuestra primera inserción en la tabla. Entonces hacemos un simple insert into, una tabla estudiante, en los campos nombre, matrícula y así por el estilo, todos nuestros campos. Los siguientes valores: el nombre, la matrícula, la nota, todo el promedio, todo. Ahí vemos todo. Lo estamos ingresando. Quitamos el query y lo imprimimos y le decimos que inserte el ID que nosotros le estemos pasando, o lo que sea el igual ID, que lo inserte en nuestra base de datos. Y ya esto es nuestra función guardar. Esto ya nos permite guardar en la base de datos. La siguiente función que vamos a crear se llama cargar. Esta función nos va a permitir traer un estudiante, pero con un ID específico. Esto nos va a servir para modificar luego más adelante el estudiante, para saber en qué ID o en qué posición o a qué estudiante fue que nosotros le dimos a modificar. Entonces esta función cuenta con lo que es el query. Entonces igual que arriba hacemos el result set, le decimos que si hay alguna fila, es decir, que si el número de rows es mayor que 0, hay una fila, entonces fila, esta variable fila que creamos aquí, va a ser igual a todo lo que nos traiga ese query, ese result set. Entonces decimos que este nombre, es decir, nuestro campo nombre, va a ser igual a, en la fila que estemos, la posición nombre. Y así igual con la matrícula, la nota 1, 2, 3, 4, el promedio, el Q y el ID. Entonces ya, esto no hace nuestra función guardar. Nuestra próxima función va a ser la función eliminar. La función eliminar lo que hace es que borra, como dice su nombre, un estudiante en un ID específico. Y eso lo ejecuta. Entonces luego solamente vamos a tener que llamar esa función cuando queramos eliminar. Entonces vamos a seguir. Ya tenemos nuestro estudiante creado con todas nuestras funciones que vamos a necesitar. Entonces vamos al index aquí. Entonces lo próximo que vamos a hacer aquí es crear. Lo próximo que vamos a hacer es crear un archivo ya que vamos a llamar engine, que nos va a incluir a todo esto para que luego se nos haga más fácil llamarlo desde el índice. Es decir, en este archivo nosotros vamos a tener un include donde vamos a tener la conexión, el config y el estudiante. Vamos a proceder a crear una carpeta, creamos un nuevo documento de texto, se va a llamar engine.php. En este vamos a abrirlo, vamos a tener nuestro PHP, en él vamos a tener todos los include. Ahí tenemos ya todo lo include que necesitamos. Ya podemos llamarlo, al llamar ya engine ya sabemos que estamos llamando a conexión, a config, estudiante, todo junto. Entonces ya vamos al index. Ahora sí, en el index vamos a tener un pequeño código PHP. En este vamos a tener el siguiente código. En este lo que hacemos, incluimos el archivo engine que se encuentra dentro de la carpeta librería, como podemos ver. Luego creamos una instancia de estudiante, le decimos que estudiante es igual a new estudiantes. Entonces decimos que si post, la supervariable post, trae algo,
Entonces vamos a llenar todo nuestro campo. El estudiante en la posición ID va a ser igual lo que nos traiga post en txtid, que es mi label, que como pueden ver lo tenemos aquí debajo. Tenemos aquí nuestro txtid, igual txt nombre, txt matrícula, txt nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4. Ya el IQ nosotros se los agregamos ya desde el estudiante automático al calcularle la nota. Entonces, como podemos ver, aquí ingresamos todo, llenamos todo esto. Entonces llamamos luego a la función guardar. Aquí ya nosotros insertamos todo en la base de datos. Luego de esto comprobamos que la supervariable, que si existe la supervariable get en la posición id, y esta sea mayor que 0, entonces el estudiante en la posición id va a ser igual a lo que traiga la supervariable get en esa posición. Entonces eso lo cargamos a la base de datos, se lo agregamos. Entonces también decimos que si existe get en la posición delete y este es mayor que 0, el estudiante en la misma posición delete va a ser igual al get, lo que traiga el get. Entonces ahí llamamos a la función eliminar. Nos permite que cuando le demos un clic, verán más adelante, en eliminar, se elimine desde aquí, llamando a la función desde aquí. Entonces lo próximo que vamos a hacer es llenar nuestra tabla. Como podemos ver, aquí tenemos esta tabla, tenemos todos los campos, el ID, la matrícula, el nombre, todas las notas, el promedio, el EQ y la acción. En la acción lo que va ahí es el mantenimiento, es decir, aquí es que vamos a tener los botones de editar y eliminar ese estudiante. Entonces, para llenarlo tenemos un t-hit y un t-body en nuestra tabla para poder definirlo mejor. En el t-hit es donde tenemos todos nuestros nombres de nuestra columna, y en el t-body todo lo que va en el cuerpo de la tabla. Así que para llenar esto vamos a hacerlo así. Entonces lo que vamos a hacer es nuestro código PHP. Aquí vamos a crear una nueva variable, la cual llamaremos A, que va a ser igual a lo que nos traiga estudiantes en la a lo que nos traiga el método de obtener estudiantes, que fue el que definimos aquí. Obtener estudiantes, que este nos trae todos los estudiantes. Si vemos, entonces hacemos un for each, le decimos que A, como la variable es row, entonces imprimimos una fila. Eso se va a repetir consecutivamente, dependiendo del número de filas, él va a ir dando vuelta al ciclo. Cada fila se va a imprimir esto, se va a imprimir una nueva columna en la cual va a tener el ID, la matrícula, es decir, lo que tengamos aquí en nuestro t-hit, nuestra posición, él no lo va a traer acá, pero ya esto lo trae desde la base de datos. Tenemos row, que es nuestra variable que definimos aquí para irla iterando. Tenemos row, una posición ID, matrícula, nombre, todas las notas, el promedio y el EQ. Aquí abajo llenamos lo que es el área de acción. En esta vamos a tener dos links más o menos, que es el de editar, en la cual aquí le pasamos el ID, que nos va a llenar. Cuando le pasemos el ID aquí, nos va a llamar este método aquí y vamos a cargar, y ahí vamos a poder modificar o editar nuestro nombre, nuestro estudiante. Luego tenemos la columna de eliminar, a la cual le pasamos el ID también al mismo index. Si vemos index en la posición delete, le pasamos el ID. Esto es lo que hace, cuando subamos va a entrar a llamar aquí, le dice delete
delete y vamos a llamar al método eliminar, y así se va a eliminar nuestro estudiante. Ahora veamos cómo se ve.
y el lady moment. Entonces vamos a agregar un nuevo estudiante aquí. 76, nombre, matrícula. Vamos a guardar. Vemos cómo se guarda el tutorial. Se guarda. Vemos todas las notas, vemos su promedio, equivalente en literal. Si queremos editarlo, le damos clic en editar. Vemos cómo nos carga los campos aquí arriba. Vamos a modificar la nota ahora. Vamos a ponerle más aquí, 90, 95. Vamos a cambiarle el nombre. Entonces si le damos a guardar otra vez, vemos cómo estos campos se editan. Como cambió la nota, también cambia el promedio y el EQ. Si vemos, también esto cambia aquí en la base de datos. Esperamos que cargue y vemos dónde están todos nuestros campos. Si queremos eliminarlo, solamente hacemos clic en eliminar y vemos cómo se elimina. Y si vamos a nuestra base de datos, actualizamos, vemos como no dice que no ha devuelto un conjunto de valores vacíos, es decir, que no hay columnas, no hay nada, es decir, que borró exitosamente. De esta manera es como se realiza un pequeño mantenimiento con PHP. Nos vemos en la próxima. Bye.